Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenos días, todavía creo, ¿no? A ver. Sí, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Yanina. Bien, chicos. A ver, activen sus cámaras, por favor. Vamos a iniciar. Ya, activen sus cámaras. Vamos a iniciar. A ver, los demás. Diego, Adriana, Enier, Alexandra, Rodrigo, Lady, Ariana. Su cámara, por favor. Alexandra, Lady. A ver, chicos. El día de hoy vamos a resolver problemas de esta parte de la lógica proposicional para que quede ya más reforzado el tema. Y el día de mañana tienen la segunda práctica. ¿Sí? Bien. A ver, entonces vamos a empezar con los problemas. Ahí. Listo. A ver. Problema número 1. Dice, determina la matriz principal y la naturaleza de la siguiente proposición. A ver, cuando a mí me dice determina la matriz principal, pues la tengo que evaluar, o sea, hacer el cuadro que está abajo, llenarlo, ¿sí? Y
cuando me dice y la naturaleza de la siguiente proposición, significa que yo tengo que decir si es de una tautología, una contradicción o una contingencia. A eso me refiero, ¿no? Y la semana pasada ya hemos explicado esa parte, ¿cierto? Entonces, ahora sí ya puedo completarlo y a la vez responder a la pregunta que está aquí. Para ello, yo ya debo, a estas alturas, ya debo saber yo los valores de verdad de cada una de estas proposiciones compuestas para que no pueda tener dificultad. Pues esto es sencillo en realidad, no es fácil. Es un poco trabajoso, pero es fácil, ¿no? Y desgraciadamente es la única manera de hacerlo, pues, ¿no? Porque como yo no sé qué valores tiene, pues hay que evaluarlo, ¿no es cierto? Para ver, precisamente para ver su naturaleza, ¿no? Bien, a ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, Mayra. Mayra, aquí en la proposición compuesta que me dan para evaluar aparecen tres proposiciones, P, Q y R, ¿no? Tres proposiciones simples. Entonces supone que yo tengo que primero dar todas las variaciones posibles de las proposiciones P, Q y R, que está de color celeste. Entonces, habíamos indicado de que para saber cuántas variaciones se tienen que hacer, debemos utilizar esto de 2 elevado a la cantidad de proposiciones, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver un ratito, ¿dónde estoy? Sería así, ¿no? 2 a la cantidad de proposiciones, ¿no? A la cantidad de proposiciones. Como tengo 3 proposiciones, entonces deben salir 8 variaciones. Por eso que ustedes ven un cuadrito con 8 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Listo. Entonces, y para llenar cada una de las proposiciones también había una regla, ¿no es cierto? Para que puedan salir todos, pues, ¿no? Y no haciendo uno por uno, que no vamos a demorar un año. A ver, díctame, Mayra. Vamos a empezar a llenar. Los valores de P. Verdadero, Ya. Dicta, yo te escucho. Verdadero, verdadero, verdadero. Sigue, sigue, te escucho. Más rápido. verdadero, Sigue. falso, falso, falso. Habíamos indicado que como las variaciones eran 8, para empezar a llenar, se empezaba con la mitad de este número. O sea, 4. Tenía que colocar 4 verdades seguidas y 4 verdades, 4 falsedades seguidas. Por lo tanto, sería verdad, 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 falso, falso, falso. ¿No? Así. Ahora, como ya he hecho de 4 en 4, ahora a este 4 lo divido en 2 y avanzo de 2 en 2. Sería así, ¿no? Verdad, verdad, falso, falso. Verdad, verdad, falso, falso. Ahora, de este 2 lo divido entre 2, sale 1, quiere decir que una verdad, uno falso. Una verdad, uno falso. ¿Verdad? Falso. ¿Verdad? Falso. ¿Verdad? Falso. ¿Verdad? Y falso. Y ahí tengo todas las situaciones posibles que se pueden dar, ¿no? Que las 3 sean verdaderas, que las 2 primeras sean verdad y la última falsa, o que la primera y la última sean verdad y la de medio falsa. Tengo todas las opciones, ¿me entienden? Esto precisamente es lo que se llama evaluar, ¿no? Dar todas las posibilidades que puede suceder para hallar el valor de verdad de esta proposición compuesta. Entonces, a mí me piden la matriz principal. ¿Dónde está la matriz principal? En el conectivo principal, que en este caso está en el sí, solo sí, por eso hay una columna roja ahí, ¿no es cierto? Oscura. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Y esa columna, ¿de quién se compone? Del conectivo I que está en este lado, ¿no? Del conectivo I que está en este lado aquí, y del conectivo triangulito que está en este lado. Esos dos van a originar la columna principal. Entonces vamos a ponerlo por acá, así. Esta columna, con esta columna, van a originar precisamente la matriz principal, ¿no es cierto? Ahora, para hallar esta columna que está aquí, tengo que usar los valores de todos lados. Y para llenar esta columna que está aquí, los valores de su lado respectivo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a empezar a llenar. A ver, Arián, vamos a empezar por acá, por la negación de P. Díctame. Aló, Arián, díctame. Díctame, voy a colocar los valores de la negación de P. Para hoy día, Arián. Mira, en la práctica tenemos un problema parecido, por lo tanto,
Ya deben saber, ¿no? Arián, Falso. Falso. Arián Sánchez. Sí, profesor. Te estoy indicando que me digan los valores de la negación de P, ¿no? Esta pequeña onda. Todo. Ah, ya, todo, ¿no? Sí. Digo todo. Díctame, estoy esperando. Ya, falso. Falso, Ya, falso. 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 Ya, verdadero. Verdadero. Otra vez verdadero. Y verdadero. ahora nos vamos a la columna de la proposición Q. Díctame los valores. A ver, pero. Verdadero. Verdadero. Falso. Falso. Verdadero. Verdadero. F. Y F. Ya, ahora sí, vamos a ver los valores de verdad de esta proposición que está aquí, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer con color verde para diferenciar del resto. Listo. Entonces, falso y verdad. ¿A qué es igual? Arián, ¿Qué de nuevo? Bueno, ya que. Ya perdí acá. Pues. Falso, ¿no? falso, Falso. Otra falso, vez falso. Ese falso. es Sigue. falso. Falso, Verdadero. verdadero, Verdadero. verdadero, eh, verdadero. te está adivinando, es falso. Siguiente, Aquí yo me confundía. es que Aquí adivina. es falso, ¿no? Falso. ¿Sabe por qué Ya adivina? perdí. ¿En qué caso la proposición I es verdadera? Solamente es verdad cuando los dos son verdad. Solamente en ese caso es verdad. En cualquier otro caso es falso. Entonces, si tú estás viendo que acá es falso y Que aquí lo anoto. es que es verdad, entonces es falso. ¿Sí? Si aquí es verdad y también verdad, en ese caso es verdad. Ahí está. Tienes que saber la tablita que está acá, ¿cierto? Bien, la siguiente. A ver, ¿a quién le preguntamos? A ver. ¿A quién está con su cámara apagada? A ver. Alexandra, Sí, profesor. activa tu cámara. Pues yo no sé por qué lo apagas. No lo apagues. Tengo que estar ahí observando, si me estás observando tú a mí. Ya, vamos a colocar los valores de verdad de la proposición R. ¿Sí? Los valores de verdad de la proposición R. Díctame. Verdadero, falso, Verdadero, falso, verdadero, falso, falso. verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Ya está. Ahora de la negación de Q, acá. Falso, falso, verdadero, verdadero, Falso, falso, verdadero, verdadero. Sigue. falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, así como Arián, verdadero, ¿no es cierto? Ya está. Ahora vamos a colocar los valores de la proposición triangulito, que se llama la disyunción fuerte o la exclusiva, ¿no es cierto? ¿En qué casos esta proposición es verdad o falsa en todo caso, Alexandra? ¿En qué casos? ¿En qué casos Cuando es verdad? uno de ellos es verdadero, No, ¿en qué casos es verdad? cuando, cuando el primero es verdadero, No. ¿Y si el segundo es verdadero?
¿Será verdad? Cuando uno de los dos es verdadero. Solamente cuando uno de ellos es verdad, o cuando él, o sea, tiene que ser un verdad falso, en otras palabras, ¿no es cierto? ¿Sí? Si los dos son verdad, esto es falso. Solamente uno tiene que ser verdad, ¿no es cierto? Entonces, como ya te expliqué, ahora sí dime tú qué coloco en la columna. Verdadero. Ya está. Verdadero, Verdadero, falso, falso. falso, verdadero. Falso, falso y verdadero. No, no, despacio, pues. Ahí es falso, ¿no? Falso. Sigue. Verdadero, 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 falso, falso. verdadero, verdadero. Es falso. Ah, falso. Solamente uno de ellos debe ser verdad. Solamente uno. Acá hay los dos, eso no, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ahora sí, para la columna principal debo conectar esta columna que está aquí, que lo voy a enseñar, encerrar de morado. Esta columna que está aquí. Con la columna que está acá, ¿no? Esas dos columnas van a originar la columna principal. ¿Y con qué conectivo? Con el conectivo bicondicional. Entonces le vamos a preguntar a Cristel. Cristel, ¿por qué apagas tu cámara, Cristel? Ya está. A ver, Cristel, la, la proposición bicondicional, ¿en qué casos es verdad? Uy, se la dio. Cuando los dos son falsos, Cuando los dos son falsos, así como Sánchez, ya. Ahí es verdad. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Cristel? ¿En qué otro caso es verdad? No están repasando, ¿eh? Usted tiene que tener, esto lo tiene que tener en su cerebro, en su memoria ya grabado. Cuando los dos son verdaderos. Cuando ya, ya te dijeron, ya, bueno, ¿cierto? Ya. Este tipo de proposiciones son verdad cuando los dos tienen el mismo valor. O sea, o los dos son verdad o los dos son falsos. En ese caso siempre va a ser verdadero. ¿Está bien? Entonces ya te señalé la columna que está encerrado con un círculo moradito, que son las que van a conectar con el condicional que está aquí. ¿Sí? Entonces empezamos ahí. Me dictas falso, el primero es falso, listo. falso. Ah, Falso. verdadero, Verdadero. Sigue. verdadero, Verdadero. No tengas miedo. falso, Falso. verdadero, Verdadero. Sigue. falso, Falso. falso, Falso. verdadero, Verdadero. sí, Y el último. Y el último. falso. Falso. Estás jugando con el audio, pues déjalo tranquilo ahí. Lo prende, lo apaga. Lo prende, lo apaga. Pues, ya. Ahí está. Entonces ya completé mi matriz principal, que es lo que me estaban pidiendo. Voy a borrar esto porque da mal aspecto. Y ahora sí voy a responder. Cristel, respondemos a la pregunta. Dice, determina la matriz, ya lo determiné, ahí está. ¿Sí? Lo vamos a colocar abajo como respuesta. A ver, la matriz principal es falso, verdad, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Esa es la matriz principal, ¿no es cierto? Ya, y su naturaleza, ¿cuál es, Cristel? ¿Qué tipo de matrices, qué tipo de proposiciones? ¿Tautológica, contradictoria o contingente? Contingente, Contingente, ¿no? Muy bien, le soplaron bien. Contingente. ¿Y por qué contingente? porque uno es verdadero y el otro falso. Y Claro, así tiene valores está variados, ¿no? mixto.
Ajá, ya está, listo. Entonces, ahí está la primera pregunta. ¿Qué, qué pasara si fueran 4 proposiciones en vez de 3? Habrían 16 variaciones, el doble de esto, más grande, ¿no es cierto? Y se llena igualito. O sea, más trabajoso, pero al final es lo mismo, ¿no es cierto? Ahí está. Problema número 2. A ver, ¿a quién le preguntamos ahora? A ver, ¿quién está con su cámara apagada? Vamos a buscar a alguien que esté con la cámara apagada. Ahí está. Ariana, activa tu cámara. Ariana. ¿Aló? Ariana. Ariana Guamán. Lady. Activa tu cámara, Lady. ¿Por qué no la activo? ¿Por qué la tienes apagada? Actívala, por favor. Tú tienes que tener tu cámara encendida para poder conversar contigo. Lady. Lady. No se la escucho. Ricardo. O Sebastián, que diga. ¿Estás presente ahí? Sí, profesor. Cuando están con la cámara apagada, pareciera que estoy hablando con los fantasmas, así estoy jugando la Ouija. Dice, ¿hay alguien presente aquí? Y me dice, sí estoy, ¿no? Tiene que prender su cámara. Yo no sé si están o no están, pues, ¿no es cierto? Bien, Sebastián. Me dicen que la proposición que está aquí es falsa. La voy a escribir acá. P, más abajo, porque si no, no vamos a poder trabajar. A ver, vamos a poner acá la proposición P, entonces, no Q, O, no R, entonces S, dicen que es falsa. Estas 3 rayitas que yo coloco se llama equivalente, ¿sí? Es falso. Bien, Ricardo. Según esa información, quiere que yo deduzca la verdad de esta proposición que está acá. Para poder saber esta proposición, tengo que saber qué valor tiene P, Q, pues, ¿no es cierto? Entonces, primero tengo que hallar el valor de verdad de P, Q, R y S en este caso, ¿sí? A ver, Ricardo, ¿por dónde empezamos? ¿En qué tipo de, en qué casos esta proposición O, ¿no? La proposición O es falsa. ¿En qué caso? ¿Profesor Ricardo o yo? Ricardo Infante. Vaya. No, estábamos con, ¿cómo se llama esta? Carti, profesor. Torres, con Torres, ¿no? Con Torres. Cuando los dos son falsos, es falso. Ya está, cuando los dos son falsos, lo vamos a poner por acá arriba. Cuando ellos dos, todo esto tiene que ser falso. Y todo esto también tiene que ser falso, ¿no es cierto? Sí. Y la otra proposición también tiene que ser falsa. Ya está. Ahora vamos a la primera parte, en esta que está aquí. ¿En qué casos el condicional es falso? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Ya. Eso quiere decir entonces que la proposición P tiene que ser verdad y la negación de Q tiene que ser falso, ¿cierto? Entonces, ¿qué valor tiene la proposición Q? Verdadero. Verdadero, muy bien, listo. Esto es verdad. Entonces, la proposición Q es verdad. Vamos a ponerle más. Ya está, es verdad. Ahora, el condicional en el otro lado sucede lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? El primero tiene que ser verdad. Todo eso tiene que ser verdad. Y eso tiene que ser falso. Entonces, ese es falso. ¿Y R qué valor tiene? Falso. También falso, ¿no es cierto? Falso. Listo, entonces ya tengo el valor de verdad de cada una de las proposiciones, ¿no es cierto? Lo puedo en todo caso sintetizar para obtenerlo presente, ¿no? Luego,
El valor de verdad de la proposición P es verdad. El valor de verdad de la proposición Q es falso. El valor de verdad de la proposición R es falso. Y el valor de verdad de la proposición S también es falso. Ahora sí, ya puedo responder lo que me piden, ¿no es cierto? Entonces, Profesor, sería no Q. a ver un ratito. No Q como no Q. Ah, ya, Q debe ser verdad, ¿no? Ajá, ajá. Ya está. Tienes razón, gracias por la observación. Listo, ahí está. Ya. Entonces me están pidiendo el valor de verdad de no P y no Q o no P. Ya, ahora sí, Torres, díctame el valor de no P. Falso. Falso. No Q. Falso. Entonces tendríamos falso y falso. Su valor. Falso. Falso. Todo esto es falso. O el valor de no P. Falso. Falso. Entonces tendríamos falso o falso. Por lo tanto, el valor de esta proposición final, ¿cuánto es? Falso. Falso. Conclusión, la proposición, su valor es falso. La respuesta es falso. ¿No? Entonces, es falso. Listo. Problema 3. A ver. Ariana, ¿me escuchas? Ariana Guamán. Ariana, ¿me escuchas? No me escucha, creo. Tendré que hacer mi Ouija de acá. Pero si tienes cámara. Así que enciéndela. Alex, enciende tu cámara. ¿Por qué no la enciendes, Alex? Alex. Alex. Sí. A ver, vamos a empezar acá. Diego, ¿cuántas de las siguientes expresiones no son proposiciones simples? La primera. ¿A qué se llama, ¿a qué se llama proposición simple para empezar? Que solo tiene ¿cómo se dice esto? ¿Una qué? Un valor. Así, no sé. Sí, sí tiene valor. Las proposiciones simples sí tienen valor. Son proposiciones. Y las proposiciones tienen valor. Entonces, ¿qué es? Las proposiciones simples son aquellas que no tienen conector lógico. No tienen un conector, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la primera, ¿es o no es? El átomo no se ve, pero existe. Sí es una proposición. La palabra pero reemplaza li. Eso es como decir, el átomo no se ve, pero y existe, ¿no? Algo así. El pero es lo mismo que la palabra ahí, es un conectivo, es un conector. Por lo tanto, esta no es una proposición simple. Para que sea una proposición simple no debe llevar conectores. ¿Sí? Ya. La segunda, Diego. Los tigres no son paquidermos, tampoco las nutrias. Esto tampoco es, no. No es, ¿no? No es una proposición simple. Porque ya lleva la palabra no y es un conectivo negativo ya. ¿No? Desde ahí ya estamos mal ya. La siguiente, tomo una decisión rápida. Sí es. ¿Sí es? Sí.
No es una proposición simple. Eso no son proposiciones. Para que sean proposiciones, debe tener la propiedad de ser verdad o ser falso nada más. Si yo te digo, toma una decisión, ¿qué es verdad o falso? Ninguno. Entonces no tiene valor, ¿no es cierto? No es una proposición. La siguiente, hay 900 números naturales que se representan con 3 cifras. ¿Es una proposición simple o no? Depende. Como, no sé cuántos números naturales, profe, hay. No, pero eso no tiene nada que ver. Yo te puedo decir que hay un número nomás, o 500. En todo caso, asumen valor de verdad o falsedad, ¿sí o no? Sí, pues. Ya, por lo tanto, ¿es una proposición simple o no? Sí es. Sí, no tiene conectores. Si te observas, no tiene conectores. En este caso, esta proposición sí es verdadera, ¿no es cierto? Pero bueno, al margen de eso, sí es una proposición simple, no lleva conectores. La siguiente, la matemática es una ciencia fáctica. ¿Qué es fáctica, profe? A ver, fáctico es lo que tiene que ver con la realidad. Que sale de la realidad. Por ejemplo, bueno, la matemática es una ciencia exacta, no es fáctica, ¿no? Fáctico es, por ejemplo, la física, ¿no? La física es una ciencia que se extrae de la realidad, ¿no? Es los procesos, fenómenos que nosotros observamos, ¿no? Viene de la realidad. La química, por ejemplo, ¿no? Las ciencias naturales son ciencias fácticas. Historia de Perú, historia universal, son ciencias fácticas, ¿no? Que desarrollan en función a la realidad en que vivimos. La matemática es una ciencia exacta, no es fáctica. ¿Está bien? Ya. Entonces, Igual, esta proposición sería falsa, ¿sí o no? pero igual puede ser, no importa si es falso o Ya, verdadero. claro. Entonces, ¿es una proposición simple o no? Sí. Y, ¿no es cierto? No hay ningún conector ahí. Y la última, es imposible que el año no tenga 12 meses. Sí, también, ¿no? No, no es una proposición simple, porque la palabra imposible es como decir no. ¿No? Es un conector. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿cuántas son? ¿Cuál sería mi respuesta? 1, 2, 3, 4. Hay 4 proposiciones que son simples, ¿no? Que no son. Que no son simples. 4 no son simples. Ya está. Listo. Nos vamos a problema número 4. A ver, ¿a quién le pregunto? A ver. ¿Quién me apaga la cámara? A ver, ahorita yo veo quién me apaga la cámara. Niger. 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 Enzo, ¿me escuchas? Enzo. Ariana, ¿me escucha? Dice que no tienes audio, pero enciende tu cámara, pero Ariana, hace rato que estoy esperando que sea. Sebastián, ¿quién es Sebastián Carti? ¿Quién es Sebastián que solamente aparece como Sebastián? La verdad que acá hay sorpresas fantasmas. Cárdenas, profe. Cárdenas, ¿no? Cárdenas, ¿me escuchas? ¿Está vivo? ¿Sí? Sí. Ya está. ¿Y tú te has integrado recién o ya estás desde los primeros días? Recién. Entonces estás perdido. Vamos a preguntarle entonces a Adriana. A ver, Adriana. Dice, simboliza ¿cómo se llama? Esta proposición que está escrita en forma literal. Quiere que lo simbolice. Simbolizar significa ponerle como P, entonces Q, así, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo voy a escribir un ratito en la parte inferior. Lo vamos a tratar de... Aquí. Un ratito. Un ratito ya.
Ya, a ver, un ratito voy a tratar de copiarlo acá abajo. Ya, así. Ya, Adriana, ahora sí vamos ¿cómo se llama? Ya, dice, para simbolizar textos, ustedes tienen que tener lo siguiente. Ya, miren, acá. Si yo leo y dice, si Mateo estudia para el examen, entonces no desaprueba el examen de química. Acá hay, ¿cuántas proposiciones de acá están enlazadas? ¿No? Por ejemplo, la proposición P, vamos a poner, la proposición P para nosotros va a ser que Mateo estudia para el examen, ¿no? Mateo estudia. Mateo estudia. Mateo estudia. Ya está. Y estudia para el examen de química, para el examen de química. Porque me habla del examen de química, ¿no? Para el examen de química. Ya está. Y la otra proposición sería en este caso, dice, no desaprueba. La proposición sería desaprueba el examen de química. ¿No? Mateo desaprueba el examen de química. Ya está. Ahora sí. Hay dos proposiciones ahí. ¿Sí? Dice, si Mateo estudia para el examen, todo eso sería una proposición. ¿Qué proposición sería, Adriana? Toda esta parte dice, si Mateo estudia para el examen, ¿qué proposición sería eso? ¿Cuál de las dos que está acá abajo? Respóndame, por favor, ¿no? Sería la proposición P, ¿no es cierto? La proposición P. P. Entonces es el conector, ¿no es cierto? Es el conector que está acá, ya está. Y esta proposición que dice no desaprueba el examen, fíjate que la proposición es que Mateo desaprueba, y acá dice no desaprueba. Entonces, ¿cómo escribo esta parte que está aquí, Adriana? Menos Q. No Q, así, no Q. No Q. Así, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál será la simbolización de todo el texto completo? Un ratito. Ya, ahora sí, ¿cuál sería la simbolización de todo el texto? P condicional no Q. Claro, no sería P, entonces no Q. Esto sería la simbolización de todo este texto que está acá, ¿no? Cuando ustedes encuentren un texto, lo único que tienen que hacer es identificar qué proposiciones están, aunque no está completo, ¿no? Acá no es completo, porque ya está conjugado, pues, ¿no es cierto? Al separarlo tienen otra configuración. Y tienen que determinar más o menos qué conectores tiene. Por ejemplo, cuando yo le pregunté a Diego por el primero que estaba aquí, si era proposición simple, ¿no? Acá no aparece ni el i, ni el o, ni el entonces, ni solo sí, nada. Aparece la palabra pero el pero reemplaza al i. Entonces, ahí, cuando hicimos la parte teórica, yo le dije las palabras equivalentes. Usted tiene que repasar esa partecita para que vea que hay palabras equivalentes. La palabra además, por ejemplo, es equivalente al, ¿no? Al entonces, ¿no? Entonces, tienen que repasar esa parte para que puedan ustedes conectarlo bien, ¿no es cierto? Continuamos. Problema 5. A ver, ¿a quién le preguntamos ahora? A ver, Renzo. Aló, Renzo.
Renzo, Sí, profesor. ya está. Dicen que esta proposición que estoy escribiendo, según el problema, dicen que esa proposición es falsa. Es falsa. Y el conectivo principal de esta proposición está aquí, por si acaso, ¿no? En esta zona, ahí. No, que diga acá, en esta zona, en el O. ¿Sí? Ahí está el conectivo. Por lo tanto, ¿en qué casos la proposición O débil es falsa? A ver, Renzo, dime, ¿en qué casos es falsa? Cuando uno es verdadero y otro falso. No. La proposición O es verdad cuando al menos uno de ellos es verdad. Ahora, si él es verdad y él es falso, la proposición es verdadera. Si él es falso y él es verdad, también es verdadera. Si los dos son verdad, también es verdadera. ¿Mm? Basta que uno de ellos sea verdad, automáticamente no me interesa el otro. No me interesa. A ti, por ejemplo, te pueden decir una proposición. Dicen, ya, la siguiente proposición, vamos a poner P, entonces, corchete, no P, o T, I, R, entonces Q, ¿ah? Corchete, y dicen que todo esto de aquí es falso. Y resulta que tú sabes que P es verdad. Acá, disculpa, ese lo, ¿no? Es verdad. ¿Necesitas saber qué valor tiene esto que está aquí? Toda esta parte, ¿necesitas saber? No, que es verdad que todo es verdad. ¿Se necesita saber todo esto qué valor tiene? No me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque ya como el primero es verdad, automáticamente todo es verdad. No, basta que uno de ellos sea verdad y automáticamente es verdad la proposición O. Entonces, ¿en qué caso es falso? Cuando los dos son falsos. Ahí es falso. Por lo tanto, esta proposición se supone que debe ser falsa y la de acá también debe ser falsa. ¿Está bien? Ya, Renzo. Entonces, si esta proposición es falsa, ¿cuál es el valor de R? ¿Qué valor debe tener? Verdadero. Verdadero. Ahora, en el condicional que está aquí, ¿en qué casos es falso el condicional? Cuando uno es verdad y otro falso. Cuando el primero es verdad, no uno, sino el primero tiene que ser verdad y el segundo es falso. Así, en ese orden tiene que ir. Entonces, yo de acá puedo deducir que el valor de verdad de Q es falso. Y el valor de P, ¿qué valor debe tener este Renzo? Falso. También debe ser falso, ¿no es cierto? Porque ahí tengo la negación. Entonces, ahora sí dice, hay el valor de verdad de P, Q y R en ese orden. Entonces, ¿cuál es el valor de P? Verdadero. Falso. 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 El valor de verdad de Q. ¿Qué valor tiene? Falso. Falso. ¿Y el valor de verdad de la proposición R? Falso. Ah, verdadero, ¿verdad? Verdadero. Por lo tanto, si me piden el valor de P, Q y R en ese orden, será falso, falso, verdad. Esa será mi respuesta. Tienes que repasar más, Renzo, y algunas cosas que están vacías todavía por ahí. ¿Sí? A ver, siguiente pregunta. ¿Quién le pregunto? A ver, hace tiempo que no le pregunto a Daniela. Daniela Figueroa dice, hay el valor de verdad de los siguientes enunciados. Este recontra facilito. La más fácil te ha tocado para ti, estás con suerte hoy día. Dice, Igual sé, profesor, no mentira. dice, toda proposición lógica es un enunciado, ¿verdad o falso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si es lógica, vamos a saber si es verdad o falso. A ver, un ratito por aquí, ¿ya? Miren, los enunciados, un enunciado puede ser de dos maneras. Puede ser abierto o puede ser cerrado. ¿Cuándo un enunciado es abierto? Cuando tú no puedes determinar su valor de falso o verdad. Tú no puedes determinar, no se puede, ¿no? Y es cerrado cuando sí puedes decir, ¿es verdad o es falso?
o se puede decir en todo caso, ¿no es cierto? Tiene esa propiedad. Los enunciados son, lo que diga, las proposiciones son enunciados cerrados. Los enunciados abiertos se llaman función proposicional, que es otra cosa muy distinta. Entonces, si los enunciados cerrados se llaman proposiciones, acá dice, toda proposición es un enunciado, ¿verdad o falso? Daniela, ¿verdad o falso? ¿Falso? ¿Verdad? Total. ¿Sí o no? Es como si los Estoy enunciados... diciendo que hay abierto también. Ahí, pero te estoy volviendo a preguntar, pues. ¿Sí? Ya está. Ya. Dos. ¿Todo enunciado es una proposición lógica? Ya te dije, mira. ¿Verdadero o falso? Todo enunciado es una proposición lógica. ¿Sí? Falso. No todo enunciado, porque el enunciado puede ser abierto, puede ser cerrado. Solamente los cerrados son proposiciones. Por lo tanto, no todo enunciado es proposición. ¿Sí o no? Es falso. Y la última, Daniela, ¿una proposición lógica es un enunciado abierto? ¿Verdad o falso? Ya te acabo de explicar acá abajo, hay un esquema inclusive para que lo veas. ¿Verdad o falso? Verdad, falso. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Verdad? Una proposición lógica es un enunciado abierto, ese es falso. Las proposiciones lógicas son enunciados cerrados. ¿Sí? Son enunciados cerrados. Y acá dice que es abierto, esto no es, ¿no es cierto? Los abiertos se llaman función proposicional, que es otra cosa, no es una proposición. ¿Sí? Ya ves, son conceptos. Y ustedes deben manejar los conceptos porque en función a eso se trabaja con esto. Problema 7. A ver, ahora, Nicole. ¿Dónde está? Se me desapareció. Nicole, vamos a hacer el problema número 7. Dice que la proposición, vamos a ponerlo por acá. P, entonces, no Q. O, no R. Entonces, S es falsa. Me piden que determine el valor de cada una de estas proposiciones que está aquí. Ya, bueno, lo podemos hacer al final, ¿no es cierto? Primero vamos a ver los valores aquí. ¿En qué caso esta proposición O es falsa, Nicole? Cuando las dos son falsas. Claro, los dos son falsos. Entonces se supone que todo esto debe ser falso. Y todo esto también debe ser falso. Ya está. En el primer caso, el condicional, ¿en qué caso es falso? ¿Cuándo es falso? Nicole. Nicole, ¿en qué caso el condicional es falso? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. A la leche. Cuando la primera es verdad y la segunda es falsa. Esto es falso, ¿no es cierto? Ya, entonces acá sale que la proposición P es verdad. ¿Y la proposición Q qué valor tiene? Verdadero. Verdadero. Ya está. Ahora sí, en la otra parte igual, ¿no es cierto? Tendríamos que la primera proposición debe ser verdad. Esto debe ser verdad. Y la segunda debe ser falsa. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de R? Falso. Falso. Listo, ya tenemos los valores acá. De R, de Q, de P y de S. Ya están en un círculo para no estar escribiendo cada rato. Entonces, empezamos con el primero. ¿Sí? Con la número 1. Acá. Dice no P y no Q o no Q.
Ya, Nicole, rapidito me dices, a ver. El primero, no P. Falso. Falso. No Q. Falso. Falso. Falso y falso. 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 Y la negación de Q. Falso. Falso. Por lo tanto, falso o falso, ¿qué sale? Falso. Falso. La proposición, la primera es falso. Ya, Nicole. Ahora le vamos a preguntar a Engel. Vamos a hacer la siguiente, Engel. No R, O, Q, sí y solo sí, corchete, no Q, O, R y S. Ya. Primero vamos por este lado, Engel. Me dictas. La negación de R. Ya se me fue ahora otra vez. ¿Dónde estás? Engel. La negación de R. Su valor. Activa tu audio Engel. Ya, ahora sí habla. No estés jugando, porque tú lo prendes y lo apagas, si no, debes dejarlo prendido. Ya. Dime, ¿cuál es el valor de verdad de la negación de R? R está acá, su valor es falso, ¿no? Es falso. Su negación será... Andy, habla. Mira, cuando me saluda te escucho y cuando te pregunto, mueves la boca y no escucho absolutamente nada. Anda, sí, te voy a creer ya. Es verdad, ¿no? O el valor de Q. Q también es verdad por acá. El valor de Q es verdad. Por lo tanto, esta proposición, verdad o verdad, va a ser verdadero, ¿no? Porque siempre es verdad, siempre y cuando uno de ellos sea verdad. Condicional acá. Ahora trabajamos en la otra parte. Vamos a trabajar primero aquí. La negación de Q. Como Q es verdad, su negación es falso. O el valor de R es falso. Y el valor de S es falso. De estos dos, falso o falso, sale falso, ¿no? Y de estos dos, ¿qué sale? Sale falso. Por lo tanto, al final tendré verdad, sí y solo sí, falso. ¿Qué valor sale ahí? ¿Qué valor sale? El condicional solamente es verdad cuando los dos tienen el mismo valor, cuando las dos proposiciones componentes tienen el mismo valor. Acá tienen diferente, por lo tanto esto es falso. Bien. Gracias, Enia, por participar bastante. Nos vamos al último. P, entonces Q. Sí, solo sí. P o Q. Y no Q. Ya, vamos a preguntarle a alguien que sí quiera participar por acá. ¿Dónde estoy? Ya está. Catherine. A ver, Catherine. Vamos a empezar aquí primero. Valor de P. Valor de P, Catherine. Aquí está en esta zona. Ya lo hemos hecho. No, aquí están los valores. Ahí están. Verdadero. Verdadero. Entonces, valor de Q. Verdadero. Verdadero. Entonces, el valor de verdad, entonces, ¿verdad? ¿A qué es igual? ¿Verdad? Verdadero. Nos vamos a la otra parte que te ha costado aquí.
Empezamos primero con el valor de P. Verdadero. Verdadero. O el valor de Q. Verdadero. Verdadero. Cerramos. Y la negación de Q. Falso. Falso. Cerramos corchete. Trabajamos aquí. ¿Verdad o verdad? ¿Qué sale? Verdadero. Verdadero y falso. ¿Verdad y falso? ¿Qué sale? Falso. Falso. Entonces, ¿verdad? Sí, solo sí, falso. ¿Qué sale? ¿Verdad? Falso. El bicondicional es verdad cuando los dos son iguales. Falso. Por lo tanto, acá sale falso. ¿Cuál será mi respuesta? La respuesta sería que las tres proposiciones son falsas, ¿no? Falso, Falso. falso, falso. Ahí está la respuesta. Bien. Siguiente problema. Rodrigo, ¿tú qué decías? Ya que- Hoy día estoy con suerte, por eso ni me han mirado siquiera. ¿Sí o no? Pero no te preocupes, que yo siempre estoy mirando a todos. Siempre yo me acuerdo de todos. A ver, lo estoy escribiendo un ratito para que lo puedas ver mejor y para que veas que no es difícil tampoco. 4 más 8 igual a 3. Ya, Rodrigo, dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones respectivamente. Vamos con la primera. La primera proposición que está aquí, ¿es verdad o es falso, Rodrigo? Solamente tiene que... ¿Ese es 3.2 o 32? No, es multiplicación. Ah, es falso. Es falso. Y la siguiente proposición Falso también. también es falso. Ahora sí, ¿cuál es el valor de falso y falso? Falso. Es falso, ¿ya ves? Es fácil, ¿sí o no? Por lo tanto, la respuesta es falsa. Nos vamos a la segunda. A ver, la segunda está por acá. Dice 15 sobre 5 más 1 es igual a 18 quintos. Entonces, 3 menos 2 igual a 5. Ya, Rodrigo, la primera proposición, ¿verdad o falso? Falso. Falso. A ver. Falso. La segunda, Falso también. falso. Entonces, falso, ¿qué sale? Falso. Falso, sale verdad. La proposición condicional es falso solamente cuando el primero es verdad y el segundo es falso. ¿No? Y aquí es falso, falso. Esto es verdad. Acuérdate, ¿eh? ¿En qué caso es falso? El condicional, ¿en qué caso es falso, Rodrigo? Ya me olvidé. ¿Cómo que te vas a olvidar? Te acabo de decir ahorita. El condicional es falso solamente cuando el primero es verdad y el segundo es falso. Cuando el antecedente es verdad y cuando su consecuente es falso. Solamente en ese caso es falso. Ya, la siguiente, Rodrigo. La primera, ¿verdad o falso? Falso. Falso. La segunda. La segunda. Rodrigo, la segunda. Verdadero. Verdadero. Por lo tanto, falso, triangulito, verdadero. ¿Qué sale?
No sé. No sabes. El triangulito es verdad solo cuando uno de ellos es verdad. Solo cuando uno de ellos. Entonces, en este caso, ¿será verdad o falso? ¿Verdad? Verdad. Acuérdate, ¿ah? Ya te he dicho el condicional, ya te dije el triangulito, y ya sabes el i, ¿no es cierto? 4. Dice que 1 es menor que menos 5. Sí y solo sí. 10 menos 2 es mayor que 5. Ya, listo. La primera proposición, ¿verdad o falso? Falso. Falso. La segunda, Verdadero. No, sí, verdadero. sí, verdadero. Entonces, falso, sí y solo sí, verdad. ¿Es verdad o falso? Falso. Falso, ¿no? ¿En qué caso es verdad? Cuando los dos son verdad. Cuando, ¿no? Cuando los dos tienen el mismo valor veritativo. O sea, no necesariamente verdad. Los dos pueden ser falsos y la proposición sale verdadera. Cuando tienen el mismo valor, no quiere decir verdad necesariamente. Puede ser verdad, verdad o falso, falso. ¿Está bien? Listo. Gracias. ¿A qué hora es? 2:47. ¿A qué hora termina? Sí, sobrado, ¿no? Ya está. Listo. Problema 9. Hay que simbolizar el siguiente texto. Ya, mira, acá la diferencia es que me dan las proposiciones. Miren, en la parte inferior me están dando las proposiciones. Me dicen que P es Daniel aprueba el curso. Q, Daniel va a la fiesta. R, Daniel estudia para su examen. ¿No? Listo. Bien, Ojeda. Vamos a simbolizar el texto que está en la parte superior, ¿no? Dice, si Daniel va a la fiesta, entonces no estudiaría para su examen, pero no es el caso que vaya a la fiesta y apruebe sus cursos. Entonces, primero vamos con la primera parte que está acá. Lo vamos a señalar, ¿ya? A ver, dice, si Daniel va a la fiesta, así, mira, si Daniel va a la fiesta, toda esta parte, hasta ahí, ¿qué coloco? P. P. P, pero si P no tiene nada que ver con la fiesta. Perdón, Ya está. Dice, si Daniel va a la fiesta, entonces, ¿listo? Entonces, ahí está el entonces que está aquí. Entonces, no estudia para su examen. ¿Qué le coloco? No, negativo. ¿No qué? No R. No R. No R. No R, ya está. Listo. Hay una coma. Hay una coma. Dice, pero, ¿este pero qué cosa es? El Es I. un conectivo, es el I, ¿no es cierto? Entonces, pero, ya está, y ahí viene la otra parte. No es el caso que vaya a la fiesta. ¿Qué coloco? No Q. No, Q. No es el caso que vaya a la fiesta y apruebe sus cursos. ¿Qué coloco? I P. Y P. Listo. Ahí está la simbolización de esta proposición que está de manera literal, ¿no es cierto? Bien, Ojeda. Y por último, a ver a quién le pedimos. Determina la matriz principal y la naturaleza de la siguiente proposición compuesta. Bueno, esta es parecida a la primera que hemos hecho, ¿no? Es similar a la primera, si es que es facilito. A ver a quién le preguntamos. ¿A quién no le he preguntado? Levante su mano. Ahí, a Daniel Inga. A ver, Daniel. Acá tengo una proposición, esta proposición que está aquí, que tiene 1, 2, P, Q, R. Hay tres proposiciones simples. Como hay tres, entonces mi tablita va a tener esta forma, ¿no es cierto? Tiene 8 variaciones porque 2 al cubo, así. 2 a 3 proposiciones sale 8. De esas 8, para empezar, la mitad son verdad y la mitad son falsos. Y de ahí se empieza, ¿no es cierto? Y hasta ahora sí me dictas entonces. Los valores de P. Díctame. Ya, verdad. ¿Verdad? Verdad. ¿Verdad? Verdad. ¿Verdad? Verdad. ¿Verdad? Falso. Falso. Falso, falso, falso. Falso, 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 falso. Listo. El siguiente.
verdad, verdad, ¿Verdad, verdad? falso, 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 falso. verdad, verdad, ¿Verdad, verdad? falso, falso. La siguiente. Ya, verdad, falso, y así, ya, y así. Puntos suspensivos. Listo. En la proposición compuesta, ya no vamos a copiar aquí nada. Aquí tampoco nada. Solamente lo vamos a ver en la tabla principal, hacia aquí. Aquí está P y aquí está Q. Por lo tanto, P, entonces Q, de frente coloco su valor, ¿no es cierto? Ya, Daniel, empieza. Del primero. ¿Verdad o falso? Verdadero, Verdadero. Sigue. falso. Empezamos mal ya. Ah, no, 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 no. Verdadero, verdadero. ¿En qué casos es falso? Cuando el primero es verdad y el segundo es falso. Ya, entonces dime dónde. Este es verdad, ¿no es cierto? El siguiente. Sí, verdadero. No, 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 Claro, falso, ¿no? falso. Es que me confundo con el P y el R. Falso. El siguiente. Ya, falso. No, no, sí, falso. El siguiente. Verdadero, El siguiente. verdadero, El siguiente. verdadero, El siguiente. verdadero. Listo, ya tenemos ya toda la primera parte. Eso va a conectar aquí en la matriz, ¿no? ¿Dónde está la matriz principal? Aquí. Aquí está la matriz principal, aquí. ¿Sí? O sea que esto va a conectar a este conectivo que está acá. Acá. Ahí. Y con lo que está acá. Daniel, el siguiente, de igual manera, ya lo tenemos Q y R. Y eso lo tenemos acá. Q y R lo tenemos ahí. ¿Sí? Entonces de frente ya no copiamos porque sería perder el tiempo. Aquí está Q y acá está R. Lo miramos y colocamos el valor de acá. Listo, me dictas. Verdadero, Un momento. Ya, verdadero, entonces acá. Verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. verdadero, ¿Qué dice? Verdadero. verdadero, Ver- Verdadero. Ah, no, falso, falso, falso. falso, Verdadero, verdadero. verdadero y verdadero. Entonces conectamos esto con esto aquí y va a salir el valor de la primera parte, de toda esta parte que está aquí, de toda esta parte hasta acá. Su valor va a salir ahí, ¿no es cierto? Entonces lo conectamos la columna verde con el conectivo I. ¿Sí? Y me dictas. Listo. A ver. El primero, ¿verdad o falso? Verdadero. Verdadero. Segundo. Falso. Siguiente. Falso. Siguiente. Falso. Siguiente. Verdadero. Siguiente. Falso, falso. Siguiente. Verdadero y verdadero. Verdad y verdad. Ya está, listo. Ya tenemos la primera parte. Todo esto es la columna principal de toda esta primera parte que está aquí, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a la segunda. Vamos a ir a la parte amarilla que está aquí, que conecta P con R. Y como ya lo tengo acá, P, acá está P. Y acá está R. Profesor, un momento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me dijo un momento? Ah, para salir, creo, ¿no? Ya, bueno. Daniel, estaba indicándote que acá ya lo tenemos. Para llenar esta columna, necesitamos el valor de P y de R. Y yo no lo voy a colocar, ¿no? Porque acá lo tengo, ¿no? Acá está P y acá está R, ¿sí? Acá está P y acá está R. Entonces lo miro nomás. No, mi ojito debe estar en los extremos y acá de frente coloco su valor. Listo, díctame. Verdadero. El primero, verdad. Siguiente. Falso. Falso. Siguiente. Verdadero. Verdadero. Siguiente. Falso. Falso. Siguiente. Verdadero. Siguiente. Verdadero. Ay, mi bosque. Verdadero. Verdadero. Siguiente.
Verdadero. Siguiente. Verdadero. Verdadero. Listo. Ahora sí, ya tenemos el valor de verdad de toda esta parte y ya tenemos el valor de verdad de toda esta parte, ¿no? Aquí esta se une aquí y lo unimos acá. Lo unimos las columnas amarillas con el condicional que está acá. Y salen los valores, ¿no es cierto? Entonces ahora sí, me dicta los valores de la columna principal. Un ratito. Ya, ahora sí, díctame. Verdadero. Verdadero. Verdad. Sí, verdadero. 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 Listo. ¿De qué naturaleza es? No me acuerdo cómo se llama. Eso no existe. Tiene un ¿En nombre. serio? Dígame cómo se llamaban los tres y le digo. Había de contradicción, Ya. de consistencia y tautológico. Tautológico. Tautológico, ¿no es cierto? Es de una tautología. Entonces, acá podemos, es tautológica. Ya está. ¿Listo? Entonces, hasta aquí es toda la parte, digamos, que necesitan para su práctica del día de mañana. Su práctica es parecida. O sea, si tú lo repasas o estudias, vas a sacar 25, ¿no? Con 5 puntos de yapa. Y ni modo, ¿no? Y no están copiando, pues, ¿no es cierto? Estoy esperanzado a lo que me pase mi compañero, que me mande la pregunta por mi WhatsApp, o que me manda, no sé, y estoy copiando las cosas, y cuando me mando la copia de lo que estoy resolviendo, no tiene sentido lo que escribe. ¿No? Estoy revisando más o menos lo que ustedes me mandan en foto y no coincide con lo que ustedes responden. Entonces, ahí yo veo quién copia, quién no copia, pues, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo está claro, ¿no es cierto? Ya, mire, toda esta primera parte solamente es con respecto a las proposiciones simples y compuestas y elaboración de tablas, nada más. La lógica proposicional no termina aquí, ¿no? En realidad tiene un montón de teoría, ¿no? Pero necesitamos más porque, como ustedes ya van camino a quinto, ya deben manejar esta parte que está aquí. ¿Está bien? Entonces que vamos a hacer una pequeña teoría para poder terminar y avanzar el día de mañana, ¿ya? Porque nos estamos retrasando ya. Las fichas creo que ¿cuándo le van a entregar las fichas, han dicho? ¿Les han dado fecha? En abril. ¿En abril? A ver, ¿y cuánto falta para abril? Estamos 15, falta 15 días. Bueno, sobrado. Ya, listo. Entonces, bien, ¿a qué se llaman proposiciones equivalentes? La palabra equivalente, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué cosa es equivalente? ¿A quién me dice? Por ejemplo, yo puedo decir que... Tiene valor. Claro, tiene el mismo valor, ¿no es cierto? El 2 al cuadrado es equivalente a 4. ¿Sí o no? Ya, la equivalencia en la lógica se utiliza así, con 3 rayitas. ¿No? O en matemática también lo usamos así, ¿no? Con 2 rayitas nomás. Pero el problema está en que ustedes lo confunden el equivalente con el igual. Igual es igual, así. 4 es igual a 4. Esa es una igualdad. Pero lo que está aquí no es una igualdad, es una equivalencia. La equivalencia quiere decir que está escrito de otra forma, pero que significa lo mismo, que tiene el mismo valor, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? ¿O qué pasó? Ya la sigo.